Hola, ¿cómo estás? Nuevamente te doy la bienvenida al programa Una voz del cielo. Hoy el título que nos reúne al calor de la palabra de Dios es Abrazados a la esperanza. Y a lo largo del desarrollo de esta meditación que vamos a tener en esta hora, vas a poder darte cuenta de por qué le puse ese título, Abrazados a la esperanza. Para ello vamos a comenzar leyendo un pasaje de la Escritura en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13 y en el versículo 3. Dice así: Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Aquí la Biblia pareciera que quisiera que nos acordemos de los presos, pero ¿qué presos? No se refiere a los presos que están pagando una condena por algún delito que han cometido, sino a otra clase de presos, aquellos que han sido injustamente encarcelados, agredidos físicamente, verbalmente, moralmente, por una causa, por hacer el bien y por llevar el mensaje de Jesucristo. Y por eso dice: acordaos de los presos y de los maltratados. Abrazados a la esperanza tiene que ver con eso, con aquellos que dieron la vida por predicar el Evangelio, por aquellos que dieron la vida por alcanzar Biblias en los lugares más recónditos de la tierra para que se conozca el pensamiento de Dios y el mensaje de Dios hacia la humanidad. Hubo en el año 60 de nuestra era, más o menos en ese tiempo, un emperador romano y se llamó Nerón. Nerón fue alguien muy especial, fue un sanguinario, fue un perseguidor de creyentes y este emperador Nerón, en la época en que él ejerció su tiranía, allí fue decapitado el apóstol Pablo. También el apóstol Pedro, entre el año 64 y 65, dice que fue crucificado y murió por la causa de seguir a Cristo. 2 apóstoles perseguidos a muerte y finalmente muriendo como mártires. Y bueno, Nerón muere en el año 68 y Nerón fue el último de los emperadores de la dinastía Julio-Claudia, así se llama esa dinastía, y comienza otra dinastía a gobernar en el año que le sucede a este Nerón. Aparece Vespasiano, que era de la dinastía Flavia, y cuando en el año 72 él decide construir un gran anfiteatro, un anfiteatro pomposo que albergaba a más o menos 65.000 personas. Fue hecho allí en Roma y en el año 80 su hijo Tito lo inaugura y le pone por nombre como la dinastía Flavia. Pero fue pasando el tiempo y ese nombre fue cambiado y la gente común lo llamaba Coliseo, el Coliseo de Roma, el famoso Coliseo de Roma. Es un anfiteatro totalmente redondo donde en el centro de ese anfiteatro se podía observar allí todos los espectáculos de toda clase, pero por lo general eran todos espectáculos sanguinarios.
Allí traían las fieras más exóticas, las fieras de distintos lugares del mundo para que pelearan entre ellas, para que pelearan con los guerreros. En ese anfiteatro se conocieron aquellos gladiadores y combatían para divertir al pueblo, para hacer su espectáculo, de la misma manera que hoy se hace un espectáculo de un cantante o una banda. Bueno, allí se hacía un espectáculo sangriento en el cual se debatían dos gladiadores y ganaba aquel que quedaba vivo. Y luego también fueron variando las distintas formas de entretener al pueblo. Y dice que a veces utilizaban esclavos, utilizaban un gladiador local muy avisado en el tema de las armas y la defensa, y utilizaban luego esclavos o prisioneros de guerra para combatir contra estos gladiadores, pero siempre terminaban muertos. Finalmente aparece en ese coliseo famoso un acto tremendamente sanguinario, más que todos estos. Y era que cuando comenzó la persecución de los creyentes, aquellos seguidores de Jesucristo, los metían dentro de ese anfiteatro en la arena, metían un puñado de creyentes y luego, una vez que estaban todos dentro, les soltaban las fieras, tigres, leones, y entonces estos animales feroces y salvajes, acostumbrados a esta tarea, y porque lo hacían prácticamente a diario, dice que agarraban a estas masas de gente y las molían y las destruían allí en la arena. Y eso servía como un espectáculo público para entretener al pueblo romano. Tremendo, tremendo lo que allí acontecía. Lo que llama la atención es de la forma en que morían estos creyentes. Cuando eran metidos allí en esa arena, a la vista de toda la gente, ellos estaban allí, eran metidos, y dice que ellos se abrazaban unos a otros y comenzaban a orar al Dios del cielo, y comenzaban a veces a cantar, y eso estremecía a la gente que los observaba. Como ellos, en vez de disparar, en vez de gritar, de vociferar, ellos alababan a Dios y se abrazaban a la esperanza de saber que por más que serían muertos ferozmente por la causa de Cristo, ellos estarían en breve, una vez muertos, en el mismo cielo. Porque así también murió el Hijo de Dios, crucificado tremendamente y de una forma atroz. Y entonces los seguidores de Cristo, es un honor dar la vida por Cristo. Y allí entonces encontramos esta situación, estos hombres con una fe inquebrantable, muriendo por la causa que los había llevado a conocer a Dios, a través de conocer a la persona de Jesús, el Hijo de Dios, quien había muerto en la cruz por ello, que luego había resucitado y había ascendido al cielo. Y ahora los estaba esperando allí en el mismo cielo. Ni bien estos leones, estos animales, los mataran, ellos estarían inmediatamente abrazados a su Salvador. Y bueno, la historia que hoy quiero contarte también tiene que ver con algo parecido, y es el caso de Daniel en el foso de los leones. Y la historia de Daniel también es muy impactante, la convicción de este hombre de Dios. Daniel era un judío que estaba en Jerusalén y a la temprana edad, siendo un adolescente, fue llevado cautivo a Babilonia. Pero dice que la Escritura, si leemos toda su historia, dice que Dios le dio a Daniel una sabiduría extraordinaria, como ninguno otro la tenía. Tenía sabiduría para interpretar sueños, tenía visiones acerca del futuro, para conocer lo que va a pasar en un futuro que todavía no aconteció, pero que Daniel lanzó unas profecías
que están pronto para cumplirse y son profecías apocalípticas. Y entonces allí estamos en el más o menos alrededor del 500 antes de la era cristiana, 500 años antes de Cristo más o menos. Allí aparece el rey de Babilonia, Darío el persa, y que dice que tenía una gran estima por este Daniel y que él lo estimaba tanto que había pensado ponerlo en lo más alto del reino y que él fuera alguien de autoridad en su reino. Pero había un montón de gobernadores que estaban envidiosos y por ser Daniel un judío ellos no querían saber nada con él. Y entonces trataban de todas maneras de hacerlo caer en alguna falta, en alguna falla. Pero dice la Biblia que no encontraron nada contra él. Entonces estuvieron maquinando de cómo hacer que la amistad con Darío se quebrara. Y entonces dice que un día proponen algo, que el rey lance un edicto, lo que sería para nosotros que haga un decreto, el cual a lo largo de 30 días nadie pudiese adorar a otro Dios que no fuera el rey Darío, ni que tampoco pudiera hacer oraciones a otro Dios que no fuera Darío. ¿Y eso por qué? Porque Daniel era un hombre de Dios y él después que dejaba su puesto de trabajo se iba a su casa, abría las ventanas y dice que mirando a Jerusalén 3 veces al día Daniel oraba. Y oraba a ese Dios maravilloso que a pesar de que él estaba cautivo en ese lugar, él entendía que estaba allí por un propósito de Dios. Así que estando allí cautivo y siendo un gran hombre de Dios, oraba y adoraba a Dios. Y cuando dice la Biblia que cuando él se entera de este decreto que larga el rey Darío, impulsados por estos hombres perversos, que Darío no se dio cuenta de eso, porque le tenía estima a Daniel, si no, no hubiera firmado ese decreto. Pero cuando él lo firma, ese decreto es irrevocable. Cuando Daniel se entera de ese decreto, deja su trabajo como siempre y luego se va a su casa, abre las ventanas y se pone a adorar al único y verdadero Dios, aquel al cual él rendía culto, porque no se iba a rendir a ningún otro ser que no sea Dios. Así que abrió las ventanas y oraba y adoraba a Dios. Y eso fue un indicio para que todos los que estaban allí a la expectativa de ver qué iba a hacer Daniel, seguramente estarían como si hoy podríamos pensar en la vereda de enfrente, abren las ventanas, si tuviésemos un celular le sacarían foto adorando y alabando a Dios y se lo llevarían al rey. Pero bueno, estaban allí esperando que Daniel rompiera con la ley de Persia, con este decreto del rey Darío. Y entonces dice que cuando lo ven así, inmediatamente van a verlo a Darío. Y le dice, mirá, este hombre que trajiste de Jerusalén, dice, no te honra a ti, sino que sigue adorando a ese Dios del cielo. Y sigue orando y sigue haciendo siempre lo mismo. Y acordate, rey, dice que vos firmaste este decreto. Y entonces dice que el rey se conmovió porque ahí se dio cuenta que había perjudicado a quien él amaba, porque amaba a Daniel. Lo tenía en alta estima porque era un hombre recto, cabal. Y entonces dice el rey dice que trató por todos los medios de hacerlo, de que no tuviese que ir a cumplir la sentencia, que era ir al foso de los leones. Sería metido en un foso lleno de leones y allí sería comido por esos leones. Entonces dice que Darío dice que no sabía cómo hacer para librar a Daniel y no pudo. Entonces finalmente se cumple el edicto y lo llevan a Daniel al foso de los leones. Y dice que este rey no quiso comer esa noche. Dice que no durmió bien en la noche y que a la mañana cuando él se va a levantar sale corriendo al foso de los leones para ver si allí estaba Daniel, aunque sea ver un pedazo de él, ver su ropa, porque realmente lo amaba. Y entonces vemos allí, en esa parte, cuando Darío se va a encontrar, para él se iba a encontrar con un montón de huesos y había ropa
ensangrentada. Y dice allí, podemos buscar en el libro de Daniel, en el capítulo 6, versículos 16 al 24, leemos así. Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Realmente las palabras del rey muestran su estima hacia Daniel, pero tuvo que echarlo al foso. Dice versículo 17, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó, no cenó. Dice, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Fue una mala noche para el rey. Estaría pensando en esos leones comiéndose a Daniel, a su amigo, aquel que él le estimaba. Dice el versículo 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Allí qué incertidumbre, con qué se iba a encontrar. Dice el versículo 20, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y entonces allí le vuelve el alma al cuerpo cuando escucha una voz desde adentro del foso, desde allí donde estaba Daniel. Y dice el versículo 21, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Qué lindo es ser hallado inocente ante Dios, aunque ante los hombres seamos hallados culpables y seamos metidos presos por causa de Cristo, por causa de hacer el bien. Dice, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Qué increíble la injusticia del hombre. Herir a aquel que hace el bien y a veces hasta matarlo. Y podríamos pensar nosotros que los leones eran leones mansos. Y no, todo lo contrario, la Escritura deja bien claro que no es así. Solo que a Daniel Dios lo protegió. Por eso dice el versículo 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, es decir, a causa de ver a Daniel. Dice, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Qué bueno es confiar en Dios, que aunque las cosas parece que nos van a enredar de tal manera que no vamos a poder salir, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entonces el rey se alegra por ver a Daniel sin ninguna lesión, porque él había confiado en su Dios. Y entonces el rey mira hacia el costado y ve seguramente a aquellos que le habían intimado y que le habían insinuado a hacer semejante acto contra un hombre de Dios, contra alguien que hacía el bien y que era justo. Seguramente se puso a mirar enfurecido a aquellos que le habían hecho firmar el decreto o el edicto como era en ese entonces. Y dice el versículo 24, y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Qué tremendo, qué tremendo. No eran leones mansitos, domesticados, eran leones acostumbrados a matar. ¿Y cuántos habrían pasado por ese lugar y habrían sido matados? Y aquí esta familia perversa dice que fue
y fue metida en ese, y antes de que entraran completamente en el foso de los leones, ellos fueron mordidos y comidos por los leones. Pero allí tenemos a un hombre de Dios, protegido por Dios. Podemos pensar que Dios tiene su plan aún para aquellos a cuales Él ama tanto, y que a veces tiene que permitir cosas, como Darío amaba a Daniel, pero tuvo que permitir cosas que le hicieran a Daniel, porque hay cosas que Dios y en su soberanía las ha determinado así. Hay algunos que mueren como mártires por la causa de Cristo, y otros al contrario son salvados, pero eso está en la soberanía de Dios. Y lo importante es que uno esté en paz y en comunión con Dios, y si Él nos halla inocente, aunque el resto nos halle culpables, no importa, porque el que nos juzga es Dios. Así que podemos volver a ese pasaje donde empezamos. Leímos, ¿te acordás?, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, y leíamos allí en el versículo 3, dice, acordaos de los presos. Dice, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Cuando leo este pasaje, yo pienso cómo deben sentir aquellos creyentes que visitan hoy en día a Roma o que le han visitado y van allí al Coliseo Romano, este museo, porque hoy en día ya no funciona como antes, simplemente está de vista. Y uno entra allí al Coliseo Romano y seguramente se para allí en el medio de la arena y comienza a mirar las gradas hacia arriba. Dice, leíamos las Escrituras, dice, acordaos de los presos. Y seguramente los que son creyentes y miran las gradas arriba comienzan a acordarse de que en su época, en la época de Vespasiano y cuando perseguían a los cristianos, que ellos allí, las multitudes, viendo cómo estos hombres morían, dice, acordaos de los presos. Y debe ser escalofriante estar allí hoy en día y es como que uno escucha las voces de los mártires muriendo por la causa de Cristo. Dice, acordaos de los presos y de los maltratados. Y también pienso como si nosotros estuviésemos en el Coliseo. Dice, por ejemplo, allí en la carta a los Hebreos, de estos hombres, las cosas que pasaron, las cosas que tuvieron que vivir por la causa de Cristo. Dice Hebreos capítulo 11, versículos 36 al 38, dice así. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, acordaos de los presos. Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. La voz de los mártires, acordaos de los presos y de los maltratados por la causa del bien. Dice versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. Dice, errando por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Así andaban disparando de los perseguidores que querían matarlos por predicar el mensaje de salvación. Y nosotros podemos, como recién les decía, podemos estar pensando al acordarnos de ellos como que nosotros también, los creyentes de hoy en día, los que hemos recibido a Cristo y lo tenemos en el corazón, es como que estamos allí en el Coliseo del mundo, donde todos nos observan y muchos querrán matarnos, querrán herirnos, agredirnos por predicar a Jesús, por reconocer que Él es el único camino al Padre, por seguir su causa. Y entonces dice que es como que uno, acordado de los presos y de los maltratados, es como que nosotros también finalmente estamos dentro del Coliseo del mundo. Y también nosotros nos abrazamos a la esperanza de saber que por más que muramos, aunque fuese una forma atroz como la de estos mártires, inmediatamente después de la muerte
Abrazados a la esperanza morimos esperando abrazar a aquel que nos espera en el cielo, aquel que nos prometió una vida en el cielo. Y entonces por eso dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, pensemos en los creyentes y todo el Coliseo allí, mirándolos a punto de apreciar un espectáculo horroroso. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice que tenemos que tener la mirada fija, no en el mundo que nos observa y que por ahí nos quiere sacar del camino para no predicar el Evangelio, sino más arriba de eso. Dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, que nosotros no debemos pensar en estas multitudes que nos observan como si estuviésemos en el Coliseo romano, sino que debemos tener los ojos puestos en aquel que nos dejó en este lugar para cumplir un propósito, predicar el Evangelio, anunciar el mensaje de salvación. Y dice el versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, fue tal la contradicción que él fue a la cruz, fue despreciado, dice, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, que nosotros cobramos fuerza cuando pensamos en Él, que prefirió morir de esa manera para salvarnos a nosotros. Y es ese amor de Dios que nos abraza a una esperanza de saber que pronto estaremos en el cielo, aunque hoy estemos a la mirada de todas las personas en el Coliseo del mundo. Y hemos de pensar que aunque nosotros dejemos este mundo, sin importar cómo, pronto abrazaremos otra vida, una vida en el cielo. Dice allí la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, dice el versículo 1, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1, dice así: porque sabemos, dice el apóstol Pablo, aquel que comenzó con este martirio, cuando él sufrió, fue decapitado por la causa de Cristo, allí en Roma, cuando Nerón, recuerdas que te contaba, en el año entre el 64 y el 65, muere decapitado por la causa de Cristo. Él escribió esto y dice, antes de morir escribió y dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, hablando de este cuerpo, que puede ser en cualquier momento matado, dice, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y esto nos habla de que nuestro cuerpo quedará aquí, pero nuestra alma y nuestro espíritu irá al encuentro del Señor. Y entonces allí recibiremos un cuerpo nuevo, donde habitará nuestra alma y nuestro espíritu, y por toda la eternidad, porque ese cuerpo será eterno, como dice aquí. Y entonces pasaremos la eternidad en el cielo. ¿Cómo no nos vamos a abrazar los creyentes a la esperanza, aunque seamos perseguidos, aunque seamos despreciados, dejados a un costado, burlados, calumniados, acusados injustamente, maltratados como estos hombres? Pero qué lindo es este ejemplo que nos dejaron aquellos mártires que murieron de una forma tan terrible, pero ellos morían abrazados a la esperanza. Se abrazaban unos a otros y cantaban, y oraban y adoraban al Dios del cielo. Pero hay de aquellos que no tienen esta esperanza y que todavía no han abrazado la esperanza de la salvación.
y que no han abrazado la fe en Jesucristo, el único medio de salvación, y que no han abrazado ese camino de salvación trazado por el Señor Jesús, les espera un foso eterno, que es un lago de condenación eterna, donde todas las almas, una vez que sean llamadas a rendir cuenta delante de Dios, serán juzgadas y halladas culpables. Y por no haber ido a Jesús para ser salvadas, pidiéndole perdón por sus pecados, arrepintiéndose por las malas obras que han hecho, y no han reconocido que Jesús murió en la cruz por ellos, y no le han abierto el corazón, dice la Biblia, que serán lanzados a un lago de fuego y estarán allí por toda una eternidad. Por lo tanto, mira a los mártires. Ellos se abrazaron a la esperanza, porque les esperaba una vida mejor en el cielo, una eternidad con Dios. Pero si tú no te abrazas a esta esperanza, ¿a qué te abrazas? Y si no te abrazas a la esperanza, te queda una tremenda desesperanza. Primero, de vivir en la tierra lejos de Dios, enemigo de Dios. Estarás en la grada del Coliseo. Estarás en las gradas más altas, más bajas, calumniando a Jesús y a sus hijos y a sus seguidores. Pero un día tendrás que presentarte y estar cara a cara con Dios. Y entonces, ¿qué le vas a decir? Que permaneciste en las gradas acusando a los enviados de Jesucristo, que hoy te venimos a traer el mensaje al mismo lugar donde te encontrás. Entonces, toma una decisión antes de que sea demasiado tarde y recibe a Jesucristo como lo hicieron estos hombres de Dios. Y no les importó morir aserrados, decapitados, mordidos por los leones, porque ellos abrazaron la fe en Jesucristo y terminaron en esta tierra abrazados y luego despertaron en el cielo abrazados al Salvador. Esa es la esperanza que Dios nos envía a nosotros, los creyentes, a darte a ti. Ve a Jesucristo, recíbelo en tu corazón, bájate de las gradas del Coliseo y ponte con el resto de los seguidores de Cristo y abrázate también a la esperanza de tener a Cristo en el corazón y de pronto estar en el cielo con el mismo Salvador, con Jesucristo, quien fue después de la cruz y se sentó a la diestra del Padre. Nuestros ojos puestos en Jesús. ¿Dónde tienes puestos tus ojos? Que el Señor te bendiga. Recibe a Cristo, no te olvides. Es una decisión que debes tomar sí o sí, si quieres encontrarte abrazado a la esperanza. Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.